también en la pantalla. Capítulo 23, versículo 1 al 9. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente: entre ustedes yo soy un extranjero. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Los hititas le respondieron: escúchenos, Señor, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar y les dijo: si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la cueva de Mapspela, que está en los linderos de su campo. Díganle que me la venda en su justo precio, y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Los invito a orar, hermanos. Amado Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por recordarnos cuánto nos amas, Señor. Gracias por recordarnos las promesas que tú nos has dado, que están en tus escrituras, Señor. Te pedimos, Señor, que sean una realidad nuevamente, que esas promesas que nos has dado las podamos tener en nuestro corazón, de tal manera que podamos vivir por fe en cada uno de nuestros días, Padre mío, y que podamos afrontar las dificultades que estamos pasando. Te pedimos que el mensaje en el día de hoy también llegue a nuestros corazones, que las preocupaciones que tenemos podamos dejarlas a un lado para poder recibir tu mensaje que nos alimenta en nuestro espíritu y en nuestra alma también, Padre mío, de tal manera que podamos salir cambiados de acá después del servicio, podamos ser otros, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén. Quiero contarles sobre una persona que es la tía abuela de Ana, mi esposa. El nombre de ella es María Eugenia. Ella es colombiana. Ella tiene 95 años y vive actualmente en Colombia. 95 años. Y desde que yo conocí a Ana en Colombia, siempre me llamó la atención la manera como ella veía la vida, como afrontada la vida. Porque desde el principio, cuando estábamos de novios, yo me enteré que su esposo había fallecido cuando ella era joven. Y también me enteré de que uno de sus hijos también había fallecido. Igualmente, durante el matrimonio, desde que la conocí a ella, uno de sus hijos también fue secuestrado en Colombia. Y estuvo bastante tiempo secuestrado por la guerrilla en Colombia. Pero en todas esas dificultades yo veía a María Eugenia feliz. Yo la veía a ella completamente en paz. Y yo decía, ¿cuál es el secreto que tiene ella? Yo no estaba tan cerca del Señor en esa época y también veía algo interesante, era que no se enfermaba, era que tenía una salud inquebrantable. Es más, pasó también COVID. Y yo decía, ¿cuál será el secreto? Le decía a Ana, ya casado, le decía, debe ser la comida. Debe ser que debe comer algo especial. Yo creo que son los frijoles, porque ella es de Antioquia y todos aquellos que conocen en Colombia, los antioqueños, los paisas comen bastantes frijoles. Yo decía, yo creo que deben ser los frijoles. Y después llegué a pensar, no, yo creo que lo que sucede es que es el café. El café también es un componente, porque veía que ella tomaba su café totalmente, todos los días, a toda hora estaba tomando café. Y debe ser el café. Y de pronto por la mente yo decía el crucigrama, porque se la pasaba haciendo crucigramas y todavía lo sigue haciendo, crucigramas. Y después cuando entendí, me di cuenta que era realmente la confianza en Dios. La confianza que ella tiene en Dios la que la hace pasar todas estas dificultades y tiene una actitud completamente positiva. Es como si tuviera los lentes siempre blancos, nunca y transparentes y nunca oscuros. Ve una vida siempre alegre, no importa las circunstancias,
COVID para ella fue algo interesante, COVID para ella fue algo que le permitió también cambiar sus hábitos y pasó adelante, pero lo veía positivo. De esas personas que uno dice, wow, ¿cómo toma la vida a pesar de lo que esté pasando? Y me di cuenta que ayudaba mucho. Es una persona que siempre, ustedes la conocen, y siempre está recolectando dinero para ayudar a alguien que está necesitado. Abre sus puertas en su casa para recibir a alguien que tiene ayuda. Va a los hospitales y sirve como voluntaria, siempre ayudando, siempre sirviendo, siempre amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Y eso es lo que tiene ella. Y ese amor que Dios le da, persevera en ella para poder también amar a los demás. Y vamos a estar hablando y aprendiendo del matrimonio que tuvieron Abraham y Sara, porque también tiene un ejemplo muy claro de que a pesar de todas las dificultades que ellos pasaron, el amor de Dios perseveró en ellos. Estamos en las series Esto es el amor, y esta es otra de las facetas del amor de Dios en nosotros. Hemos visto que Dios sana. Hemos visto que Dios también nos permite ser a nosotros vulnerables, que lo vimos la semana pasada. Dios también nos permite, nos conforta. Y hoy vamos a ver que Dios, el amor de Dios, es un amor que persevera para que nosotros podamos también avanzar y manejar todas las dificultades que tenemos. Y voy a tocar 3 temas interesantes en esa pareja. Lo primero es que hay promesas que ellos recibieron como esposo y esposa. Y después vemos que hay problemas que ellos tuvieron. Y por último, vemos que hay provisión. Fácil de memorizar porque son 3 P's: promesas, problemas y provisión de Dios. Empecemos por las promesas. Abraham y Sara, que me imagino todos de ustedes han conocido su historia. Abraham y Sara vivían en Ur de los Caldeos. Eso queda hoy en día en Irak. Ellos no adoraban a Dios, adoraban otros dioses, pero Dios lo llama a Abraham cuando él tenía 75 años. Cuando él tenía 75 años lo llama y le hace una promesa que está en Génesis, y vamos a leerla, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2. Y le dice, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. La promesa que le hace Dios a Abraham en ese momento. Tenía 75 años. Así que cualquiera de nosotros que piense que tener promesas o ser llamado requiere una edad específica está equivocado. 75 años y Abraham lo llamó específicamente para hacer un trabajo específico, que fuera una tierra que no sabía cuál era, que sencillamente fuera a una tierra desconocida. Y sabemos que la esposa de Sara era muy linda, tenía una belleza extraordinaria, pero no podía concebir hijos. Por lo tanto, si nos ponemos a mirar, Abraham debió haberse hecho la pregunta desde ese momento: ¿cómo es posible que Dios me esté dando una promesa para que tenga, a través mío, sea un pueblo de múltiples personas y pueda bendecir a otros, cuando mi esposa no puede tener hijos? Pero a pesar de eso, ambos como pareja tomaron la decisión y obedecieron al Señor. Viajaron más de aproximadamente 600, si no estoy mal, aproximadamente creo que una distancia de varios cientos de kilómetros para llegar hasta el sitio donde les había prometido. Y obedecieron ese llamado. Lo hicieron, dejaron absolutamente todo. Dejaron sus propiedades, dejaron todos el dinero que tenían. Y como pareja tomaron la decisión. Me imagino que debió haber habido diálogos entre los dos. Me imagino que Abraham le debió haber dicho a ella, y ella quizás Sara en ese momento le debió haber cuestionado: ¿pero dónde vamos? Dijo: no lo sé. El Señor no me dijo dónde, solo me dijo que fuera. Y ella toma la decisión como pareja a tomar la decisión de dejar absolutamente todo y arrancar y trabajar e ir a un sitio totalmente desconocido. Actuaron por fe, por eso llamaban a Abraham el padre de la fe, porque tomó la decisión de dejar todo para ir.
Y aquí tenemos la primera aplicación de nosotros, promesas. Dios nos llama a todos. Cuando uno hace parte de la familia divina de Dios, cuando uno acepta a Jesucristo como nuestro Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos el Espíritu Santo que venga a nosotros, y hacemos parte, es un misterio, pero hacemos parte de esa familia divina. En ese momento te ha llamado. En ese momento te ha llamado para que tú lo obedezcas a Él y ames a los demás. Empieces a usar esas habilidades que tú tienes, únicas que tú tienes, para el reino de Dios. No necesariamente yendo a ser un pastor, no necesariamente a trabajar en una iglesia, no. Es posible que te llame para eso, pero la mayoría de las veces es precisamente para que esas habilidades que tú tengas, tú las utilices para tu reino, haciendo lo que tú en ese momento estás haciendo. Luego, la vocación que nosotros tenemos va cambiando con el tiempo. Algunos somos estudiantes, luego en ese periodo de tiempo debemos de estar siempre trabajando para su reino, viendo cómo puedo yo ayudar a mis hermanos, amando al Padre, pero viendo cómo lo puedo ayudar, cómo puedo ayudar a alguien que está necesitado. Y esa vocación va cambiando y es como Dios va actuando en tu vida para que empieces a trabajar para Él, empieces a trabajar para Él de tiempo completo. Realmente nosotros, yo creo sinceramente, que nosotros como cristianos estamos en el ministerio tiempo completo. ¿Han oído quizás que a alguien le dicen, o a mí me dicen, ¿está tiempo completo en el ministerio? Sí, estoy tiempo completo en el ministerio. Pero yo creo que todos nosotros estamos tiempo completo en el ministerio. Él nos llama y es un llamado para toda la vida. No es un llamado que se acaba, es un llamado que continúa. Si tú estás vivo, Él te llamó. Jesucristo dijo, carga tu cruz y sígueme. Ese llamado también implica ser el discípulo de Jesucristo. Ese llamado implica que nos vayamos a ir transformando como Él es y nos vayamos a ir cambiando poco a poco. Implica obediencia y seguirlo, ser los aprendices de Jesucristo. La primera parte, promesas. Y las promesas de nosotros como hijo de Dios son varias. Tenemos vida eterna, tenemos una vida abundante, tenemos la oportunidad de vivir esta vida con Él, continuamente, de estar con Él, caminando en nuestras dificultades. Son promesas que están allí, están escritas y que son verdad. El primer mensaje, promesas. Lo tuvo Abraham, lo tuvo como pareja Abraham y Sara, y lo tienes tú, haciendo parte de la familia de Dios. Y pasamos al siguiente, los problemas. Y el más claro problema que podemos ver en ellos es cómo hacemos, yo me imagino, ellos estarían pensando, incluso viajando, cómo hacemos para realmente ser el padre de una nación si Sara no puede tener hijos. Problemas. Ese quizás fue el mayor problema que ellos tuvieron como pareja. Y hubo más. Si ustedes miran la vida de ellos dos, ellos fueron amenazados porque Sara era muy linda, era bastante linda. Y uno de los temores de Abraham es que uno de los reyes, de los faraones o reyes, también en dos ocasiones trataron esos faraones y reyes en esa época, si veían a alguien muy lindo, lo llamaban para que fueran sus esposas. Entonces una de las preocupaciones que tenía Abraham es por ser tan linda que de pronto la llevaran como esposa y a él lo mataran. Así que le dice en dos ocasiones, le dice a Sara que mienta y que diga que son hermanos, lo cual no es cierto, eran medio hermanos. Sin embargo, Sara acepta y dice efectivamente que son medio hermanos. Al final el Señor interviene y los dos siguen avanzando, pero fueron problemas que vivieron durante su matrimonio, El otro problema fue que la fe que tenía Abraham y que tenía Sara se llegó a debilitar, precisamente por tanto tiempo que había pasado sin tener ellos la posibilidad de tener hijos. Así que Sara toma la decisión de entregar a Agar, ustedes recuerdan la historia, su esclava, para que Abraham pueda tener un hijo. Y tuvo Ismael. Pero ahí ya vemos
ahí ya vemos cómo esto también tiene repercusiones. Las diferentes preocupaciones y retos, si nosotros actuamos también y desobedecemos, tienen repercusiones. Porque en este caso Ismael ha sido bendecido también y resultó, después vemos que hoy en día los árabes, los árabes y los musulmanes ven en Ismael como el padre realmente, o sea, como realmente el líder de sus creencias. Es decir, Dios los bendijo al final a ellos, porque tuvieron que finalmente salir de donde estaban viviendo con Abraham y con Sara. Problemas que hubieron, promesas de problemas. Y ahora vamos a ver la provisión y vamos a mirar cómo, a pesar de que su fe se debilitó, a pesar de que se debilitó, hubo una provisión de Dios. 2 veces, y entendamos lo siguiente, 2 veces Dios volvió a recordarle tanto a Abraham como a Sara de que ellos iban a tener un hijo. 2 veces. Eso lo leemos también en el capítulo 15 y 17, lo pueden leer después ustedes en sus casas. Y lo hizo a los 13 años y lo hizo a los 24 años. 13 años y 24 años después de haber hecho la primera promesa. 2 veces recalcamos. Y las 2 veces también fueron honestos con Dios. Es algo interesante. Abraham se rió la primera vez a los 13 años, se rió cuando volvió otra vez a Dios a decirle que él iba a ser el padre de múltiples naciones. Recuerden que se inclinó en el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Ambos tenían 10 años de diferencia. Y la tercera vez que lo hace, también Sara se ríe. Acuérdense cuando llegan los ángeles y Sara se ríe porque dice, ¿cómo es posible que voy a poder tener un hijo? Y la provisión llega. Efectivamente, el hijo de la promesa nace. Isaac nace. Después de 24 años de espera. Después de 24 años de espera y de afrontar los diferentes problemas que ellos vivieron. Porque hubo más, no quiero extenderme demasiado, tuvieron más problemas también. Está la parte de Sodoma, de Gomorra, y vale la pena que lo lean ustedes, toda la historia, porque viene desde Génesis, desde el primer capítulo que les dije, el capítulo 12 hasta el 23, la historia de Abraham y de Sara. Otro de los temas importantes es que no importa el estatus civil. Él nos llama a nosotros sin importar tu condición, sin importar tu estatus civil. Pablo era soltero. Él llamó, recuerden también, a Rahab, una prostituta. La mujer samaritana también la llamó. Llamó también a familias en el libro de los apóstoles. Priscila llamó a las familias para que trabajaran por el reino. Llamó también a una anciana como es la profetisa Ana. Si nosotros revisamos todas estas historias, vemos que continuamente, no importa el estatus, está llamándolos a cada una. Ruth era viuda también y la llamó. Es otra de las que también llamó. Y vemos también personas marginadas como la misma Agar, la que acabamos de hablar, que tuvo el hijo Ismael. En todo caso fue llamada porque al final está liderando también otras naciones. Están liderando otras naciones, no necesariamente con el Dios que conocemos, pero también la llamó. Entonces, la honestidad que ellos tuvieron de reírse también es parte de lo que nosotros, y ser honestos con Dios es parte de lo que nosotros de cierta manera también deberíamos tratar de hacer en nuestro caminar. Deberíamos tratar de ser honestos con Dios y decirle, Señor, he estado esperando por una respuesta de oración y no la he encontrado, ya han pasado los años y no la he podido encontrar. Sé honesto con Él, pídele, cuéntale los detalles, ¿por qué te sientes triste? Sigamos pidiéndole. La Biblia nos enseña a seguir continuamente pidiendo sin cesar. Ahora, podemos aprender de esa paciencia que ellos tuvieron durante esos 24 años. Y noten que el amor de ellos continuó. Ellos no se separaron. Ellos no llegaron a
a dejar la promesa, a dejar el llamado, sino continuaron durante toda su vida, hasta cuando llegamos a los versos que acabamos de leer. Sara fallece. Sara muere a los 127 años. De hecho, los bendice a los dos, porque Sara murió a los 127 y Abraham muere a los 175 años. Y es interesante que el amor de ellos todavía persevera de tal manera que mismo Abraham siente pesar y llora. Y llora. Y dice, no es posible que yo pueda enterrar a mi esposa en cualquier tumba. Así que si lo leímos, él ve una tumba, que es la tumba llamada Macpela, a la cual es una cueva, en la cual él quiere dejar allí enterrada a su esposa y darle el honor a su esposa por dejarla, por el honor que le tiene a él, por el amor que le tiene a ella. Y si ustedes leen después, hay una cantidad de negociaciones que pasan, porque ocurre que le cobran más, al final le cobran más a Abraham por esa cueva, porque no solamente le vendieron la cueva, sino le vendieron todo el terreno que tenían los hititas alrededor de la cueva. Abraham paga más de lo que costaba esa cueva, pero no la acepta gratis, precisamente por el amor y por el amor que le tenía a su esposa Sara, con la cual tuvieron ese matrimonio tanto tiempo. El amor persevera, el amor persevera. Tenemos promesas, tenemos problemas, pero tenemos siempre provisión por parte del Señor. Él actúa. Y eso es lo que tenemos que tener presente nosotros durante nuestro caminar. Esas promesas, así como Abraham Dios se las recordó a Abraham 2 veces, así también nosotros nos invita el Señor a que vayamos a sus escrituras y recordemos siempre esas promesas. Cuando leemos la Biblia, cuando venimos al templo, cuando escuchamos los mensajes, estamos siempre recordando las promesas y reafirmándonos, es verdad, podemos tener confianza en Él. Tenemos promesas que son válidas, que son fieles, que son sólidas. Pero recordar que hay preocupaciones, recordar que hay problemas, recordar que siempre vamos a estar en problemas, pero al final viene una provisión. Ese proceso de promesas, problemas y provisión es donde nosotros nos vamos transformando. Y es duro, y es difícil, y es lento. El proceso de transformación toma tiempo, pero el amor de Dios hacia nosotros persevera para que nosotros podamos afrontar cada uno de estos procesos, de estas preocupaciones, de estos problemas. Yo te invito a que no en este momento, pero hagan un ejercicio. Cuando lleguen a su casa, quizás hoy, quizás mañana, llega a tu cuarto, cierras tu cuarto y tú vas a escribirle una carta a tu Padre, a Dios, tu Padre que está en espíritu. Y vas a colocarle allí las cosas que tú has venido orando o las promesas que tú escuchaste, que están en la Biblia y que de pronto no han sido realidad tuyas porque no han ocurrido. Cualquiera de esas promesas que has leído, cualquiera de tus oraciones que no han sido respondidas, yo te invito a que las escribas en una carta hacia Él. Y quiero que 3 preguntas que me parecen bien importantes que nos llevemos es: ¿cómo te sientes tú con esa espera? Probablemente lo vas a decir: me siento derrotado, me siento triste. Escríbelas. Sé honesto con el Padre, como Abraham fue honesto, se le rió y le dijo: ¿cómo va a ser posible? Nos prometiste y no lo hemos visto, no lo hemos cumplido, no lo hemos podido palpar, no tenemos nuestro hijo. ¿Cómo te sientes? Es la primera. La segunda, lo que has aprendido sobre Dios a través de esa experiencia. ¿Qué has aprendido sobre Dios esperando para que se te responda esa oración? Quizás un trabajo que no has logrado conseguir. Quizás son papeles migratorios que no hemos logrado, no han sido aceptados por las autoridades.
y responder qué he aprendido yo de Dios que no me ha respondido a través de esta experiencia. Lo tercero, lo que has aprendido sobre ti mismo o en pareja, aquellos que están en pareja, durante este tiempo. ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido? Y esa carta leída a nuestro Padre y quizás conversada con una persona cristiana sólida y que tú puedas expresarle en confianza. Quizás no necesariamente decirlo, pero por lo menos pensarlo, llorarlo. El Señor y el Espíritu Santo a través de su poder te va a ir respondiendo. Vas a ir aprendiendo que es un proceso de transformación. Vas a ir conociendo más a Dios porque toma tiempo sus promesas, pero sus promesas se cumplen. Y vas a también aprendiendo tú dónde te encuentras, cómo está tu fe. Eso es lo que los invito a que hagan como parte de este mensaje, hermanos. Oremos. Dios amado, te damos infinitas gracias por la historia de Abraham y de Sara, los padres de la fe, Señor. Te damos infinitas gracias por ellos que obedecieron tu llamado. Y te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza para obedecer también tu llamado, para entender que tienes promesas, que vamos a tener también y tenemos preocupaciones, pero que hay providencia por parte tuya y que tú actúas de una manera que nosotros quizás no podamos entender ahora, pero que tú estás actuando siempre, Padre. Ayúdanos a hacer este ejercicio, Señor, y poder plasmar todas esas promesas que no han sido respondidas por ti. Y ayúdanos a entenderte, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a nosotros también a conocernos, Señor, y aprender de ti en todo este proceso. Tú eres un buen Padre. Sabemos que tú eres un buen Padre y siempre estás actuando por el bien de todos los que te aman, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén.